Hola a todos y a todas las personas que estáis aquí en esta entrevista que voy a tener con David Bueno, un gran privilegio, muy agradecida de que hayas aceptado estar conmigo. David, bienvenido a este espacio que vamos a utilizar para reflexionar, para aprender y sobre todo quiero empezar dándote la enhorabuena, David. Quiero agradecer este libro que tengo en mis manos. Me parece que es un regalo que nos has hecho al mundo entero, poder tener esto. Un trabajo de investigación con muchísimo respaldo científico, que yo pueda estar leyendo, releyendo, subrayando y continuamente volviendo a un contenido que no es fácil de entender, es muy complejo, pero tú lo haces de forma muy sencilla, nos lo acercas a las personas de a pie, los que estamos en el día a día con niños, con niñas, con adolescentes, preadolescentes. Así que esto que vaya por delante, agradecerte y darte la enhorabuena por este gran trabajo y bueno, darte la bienvenida a este espacio, David. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer compartir todo este rato con todas y con todos vosotros. De hecho, es el objetivo, es llevar todo aquello que es complejo si lo tratamos a nivel académico, pero que tiene una utilidad brutal en cualquier persona. Pues es llevarlo pues, a un registro, a un lenguaje que todos podamos sacarle algún provecho. Y bueno, yo te agradezco mucho porque sé que eres una persona que si no estás ocupada, te ocupas, porque amas tu trabajo, te apasiona todo lo que haces y con lo cual eso hace que tu tiempo pues valga oro y que haya que compartirlo pues con muchas personas y actividades. Pero yo quiero poner en contexto a las personas que están escuchando esta entrevista. David Bueno, tú eres doctor en biología y profesor de investigación de la sección de genética bio médica. Esto a mí me suena a algo muy, muy complejo porque en el mundo de la pedagogía, pues bueno, hablamos de otros temas y yo sé que en alguna ocasión te he escuchado o te he leído decir que nos parecemos más a las ratas que a cualquier otro animal, ¿no? Entonces, claro, tú en tu investigación la hiciste con gusanos. Tú trabajas bueno, has investigado el cerebro de las ratas y claro, todo esto nos aporta mucha información muy interesante porque tú hablas que el cerebro del adolescente es una segunda oportunidad para muchos padres y madres para que hagamos una reflexión y pensemos si lo que hemos hecho hasta el momento realmente ha favorecido ese desarrollo cerebral. Entonces sí me gustaría que nos hablaras de por qué la etapa adolescente nos hace más humanos, nos acerca a la vida adulta y qué es lo que un padre o una madre puede tener en cuenta entrando en esta etapa, qué cambios puede llevar a cabo para que realmente podamos contribuir a este desarrollo en la Una etapa pregu- adulta. es una pregunta que daría para estar hablando ya horas y horas. Mira, a ver, la adolescencia nos hace humanos porque somos la única especie biológica que tenemos adolescencia. Por lo tanto, algo tiene que ver con el hecho de ser humanos. Ya veis que yo soy biólogo, así que hablo de especie biológica para decir personas, ¿vale? Es de formación profesional, ¿no? No hay ninguna otra especie que tenga adolescencia propiamente dicha. A ver, los chimpancés y algún otro primate, entre la infancia y la juventud, edad adulta, pasan 15 días, 2 semanas, un poco movidos, algo más acelerados de lo que es habitual en ellos, que asumen algún riesgo innecesario. Pero eso es muy importante porque significa que la adolescencia no ha aparecido de la nada, sino que hay un proceso evolutivo detrás. Estos 15 días de los chimpancés no es una adolescencia propiamente dicha, pero sí ya se nota que hay la tendencia a incorporar algo nuevo. En la especie humana se han incorporado dos etapas nuevas, una segunda infancia y una adolescencia. Y eso es porque toda esta etapa es la etapa crucial para los aprendizajes. Y como seres biológicos sobrevivimos en un entorno que es dinámico, que es cambiante y que es incierto, sobrevivimos porque somos capaces de aprender. No tenemos ni colmillos largos ni uñas fuertes para arañar, sobrevivimos porque aprendemos y nos adaptamos a nuestro entorno a través de esos aprendizajes. Hay tantas cosas que aprender que con la infancia que tienen el resto de mamíferos no es suficiente. Las ratitas, con las que yo trabajé hace muchos años, también tienen infancia, pero es una infancia muy corta, son pocas semanas, y rápidamente ya entran en la juventud de edad adulta. En el linaje de los homínidos, Homo erectus, Homo habilis, se introdujo ya una segunda infancia.
que es la que iría entre los 3-4 años y la pubertad. ¿Para qué? Para que pudiesen aprender muchas más cosas. Tenían que aprender a empezar a hacer sus primeras herramientas de piedra. Pero con esto no es suficiente para nuestra especie. Necesitamos alargar el periodo grande e intenso de aprendizaje, y esto es la adolescencia. Por esto es una segunda oportunidad, porque es un momento en que el cerebro es extremadamente plástico y permite no solo incorporar conocimientos nuevos, muchísimos, sino también reconducir todo aquello de la infancia que a lo mejor no se fijó de la manera más correcta posible. No solo sirve para aprender más esta adolescencia, sirve para otro objetivo que es crucial y es el que de hecho nos hace todavía más humanos. Y es que todas las crías de mamífero, de rata y de cualquier otro mamífero son curiosas. Les encantan las novedades, les encanta experimentar con su entorno. Es la forma instintiva, innata que tienen de aprender de su entorno, pero cuando pasan rápidamente a la juventud de edad adulta, ya dejan de aprender cosas nuevas, pierden esta curiosidad, pierden este placer por examinar las novedades. Nosotros no. Claro. Somos una especie curiosa toda nuestra vida. Si nos estáis viendo ahora es porque sois curiosos, sois curiosas. Si no, ¿para qué tendríais que ver una entrevista como esta si no es para aprender, por curiosidad y porque nos gustan a todos las novedades? Pues la adolescencia nos permite incrementar el tiempo de aprendizajes, reconducir todo aquello de la infancia que deba ser reconducido, conservando estas características infantiles que después nos van a ser cruciales para continuar creciendo en la vida adulta, siendo curiosos, buscando las novedades, siendo capaces de explorar nuestro entorno para continuar adaptándonos, para continuar aprendiendo, para continuar creciendo. Este es el truco, iba a decir, vamos a llamarlo así, el truco evolutivo de la adolescencia. Qué bueno. David, hay algo que cuando yo explico a las familias les llama mucho la atención y por otro lado también les da esperanza, ¿no? Y es cuando hablamos de que el cerebro más allá de los 20 sigue desarrollándose, ¿no? Entonces, si más allá de los 20 todavía sigue ese cerebro desarrollándose, ¿qué hago yo exigiendo a un niño de 5 años que se porte de una determinada manera, ¿no? Entonces, entender que ese prefrontal, si no está maduro, no está desarrollado, yo tengo que contribuir por un lado a que madure y por otro lado entender que porque no es maduro hay unos comportamientos que son propios de esa etapa. Sí, sí. A ver, la adolescencia es muy incomprendida. Siempre lo ha sido, ¿eh? A ver, ya Aristóteles, Platón y Sócrates tienen escritos suyos o de sus discípulos diciendo la juventud, refiriéndose a los adolescentes, van por la calle inflamados de ideas revolucionarias, piensan más en divertirse que en trabajar, son peores de lo que éramos nosotros. No solo la tradición occidental, que nació en la Grecia clásica, también Confucio, tradición oriental, tiene frases muy, muy parecidas a estas. Esto es imposible, es imposible. Si cada generación hubiese sido peor que la anterior, ya haría siglos que nos hubiésemos extinguido. Y no ha sido así. Significa que no comprendemos bien a los adolescentes. Por un lado, pensamos que es una etapa que está entre medio de la infancia y la edad adulta, y cronológicamente, sí, claro, está en medio, pero no es una situación lineal, sino es como una derivada, es como un camino sinuoso que lleva de la infancia a la edad adulta. Y eso hace que estemos buscando una linealidad que cada día sean un poquito más maduros que el día anterior y no es así. Van haciendo vaivenes porque es una línea sinuosa que une la infancia con la edad adulta. Esto también hace que muchas veces les tratemos como niñas y niños cuando ya no son niñas y niños. Que no les exijamos ciertas responsabilidades o que no les demos ciertas prerrogativas porque todavía son pequeños. No, ya no son pequeños. Pero a veces hacemos justo lo contrario. Les exigimos comportamientos de adulto. Tienes que decidir ahora, con 16 o 17 años, a qué quieres dedicarte los próximos 4 o 5 años en la universidad o donde sea, porque eso va a determinar el futuro de tu vida. Y no es cierto.
La vida es cambiante. Uno empieza haciendo una cosa y termina haciendo otra. Yo empecé trabajando en gusanos y he terminado trabajando en temas de neurociencia aplicada a la educación. Los gusanos poca cosa aprenden en su vida, ¿vale? Así que hay mucha evolución en la vida de todas las personas. Si les exigimos que tomen decisiones a largo plazo y su cerebro no está a los 16 o 17 años, todavía no está suficientemente maduro como para poder pensar a tan largo plazo, porque esto se basa precisamente en la corteza prefrontal, que es la que nos permite reflexionar, planificar, decidir basándonos en las reflexiones que hemos hecho y ajustar nuestras emociones. Esta corteza prefrontal madura con la edad, empieza a madurar ya antes de la adolescencia y no termina de madurar hasta la juventud, es decir, pasada la adolescencia. Así que no hay ni que tratarles como niñas y niños, ni que pedirles que razonen, que se comporten, que decidan como un adulto, porque no son ni niñas ni niños, ni son todavía adultos. Y esto genera muchísimos malos entendidos. Esta corteza prefrontal, como decía, va madurando con la edad. Pero es que hay algunas capacidades, por ejemplo, hay una capacidad que es importantísima, que es la capacidad de demorar una recompensa por algo que estamos haciendo ahora. Ahora me esfuerzo, incluso hago algo que en este momento no me resulta agradable, pero yo anticipo que esto me va a servir en el futuro para conseguir algo que sí me va a ser recompensante. Es una capacidad que tenemos todas las personas. Bueno, pues esta capacidad no termina de madurar hasta los 30, 34 años de edad. Por eso los jóvenes necesitan más inmediatez que los que ya hemos superado esa edad. Las niñas y los niños no pueden demorarlo más de unos pocos días, y a veces ni siquiera eso. Y los adolescentes están en medio. No les podemos pedir que ahora se esfuercen trabajando para que dentro de 20 años se dediquen a ¿qué? Claro, 20 años. No pueden. Entonces aquí es donde fallamos muchas veces. Claro, ¿cómo favorecer que esta corteza prefrontal vaya madurando a su ritmo? No forzando el ritmo de maduración, sino ayudándole a que vaya madurando según su propio ritmo. Pues si esta corteza prefrontal sirve para reflexionar, planificar y decidir, cada vez que les dejamos reflexionar, que les dejamos planificar, no que les obligamos a planificar, que les dejamos planificar, porque así se adapta a su propio ritmo. Cada vez que les damos la oportunidad de decidir, están conectando las redes neuronales que permiten todo esto y al conectarlas hacen conexiones nuevas y refuerzan las conexiones que ya tenían. Y la maduración consiste exactamente en esto. Hay que darles un ambiente para que puedan reflexionar y puedan planificar a su ritmo. Lo que no significa resolver sus dudas. Significa ayudarles a que se hagan buenas preguntas que ellos mismos puedan resolver. Se ha visto que cuando una persona resuelve sus propias preguntas, se activan mecanismos de recompensa, bienestar y placer. Claro. Cuando te lo responde otro, no. Claro. Y si lo que queremos es que sigan haciéndose buenas preguntas toda su vida, que sigan reflexionando toda su vida, lo que hay que hacer es ayudarles a que se hagan buenas preguntas para que noten placer en las respuestas que encuentren y esto les estimule a hacerse buenas preguntas todo el resto de su vida. Entonces te voy a hacer yo una buena pregunta. Siguiendo un poco el hilo de lo que nos cuentas, se podría decir que los padres y las madres tenemos que educar con la idea, llevar a cabo una crianza respetuosa con la idea de favorecer en todo momento el desarrollo de ese prefrontal, pero entendiendo que durante unos años no vamos a encontrar realmente respuestas maduras en un niño, una niña o un preadolescente, ¿no? O sea, la idea es, ¿qué crianza quiero llevar a cabo? Pues aquella que favorezca el desarrollo del prefrontal cuando esté preparado para madurar. Y mientras tanto, como tú hablas muchísimo en tu libro, continuamente estás nombrando el apoyo emocional, ¿no? Dar mucho apoyo emocional para que el estrés que sufren en el día a día, ¿no? Un estrés que puede ser bueno, pero no se convierta en algo crónico, ¿no? Que eso es, al fin y al cabo, un veneno para el cerebro, ¿no? Sí, ese es un tema crucial e importantísimo, es este apoyo emocional, que lo necesitamos toda nuestra vida, ¿eh? Ya desde antes del nacimiento, los fetos
ya empiezan a reaccionar ante los estados emocionales de su madre. Así que una madre que vive su embarazo con el apoyo de su entorno, con la aprobación, oyendo palabras bonitas, eso está ayudando al desarrollo cerebral de su hijo todavía no nacido, hijo o hija todavía no nacidos, y hasta que somos, bueno, hasta el final de nuestros días el apoyo emocional sigue siendo clave. En la adolescencia es especialmente clave. Es especialmente clave por dos motivos. Uno es el estrés y el otro es lo que le sucede al propio cerebro del adolescente. Empecemos por el estrés. Todos tenemos un cierto nivel de estrés. Todos. El estrés es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro ante una situación que percibimos como una amenaza. No tiene por qué serlo, pero si lo percibimos como una amenaza, se activan mecanismos de estrés. El estrés lo que hace es llevar más energía a nuestro cuerpo, a nuestra musculatura, por si la amenaza es real, que podamos huir con presteza o podamos defendernos, incluso luchando si hace falta. Biología pura y dura, ¿vale? En los adolescentes, este nivel de estrés basal es superior al de los preadolescentes, o niñas y niños, y al de los adultos. Están ya de por sí siempre un poquito más estresados que el resto de la humanidad. Y tiene una razón biológica de ser. Y tiene que ser así, ¿eh? No estoy diciendo que esto no sea bueno, no, es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque, por primera vez, se están enfrentando a situaciones de adulto, sin tener la experiencia de un adulto porque jamás han sido adultos. Por lo tanto, les cuesta más reconocer las posibles amenazas o las posibles oportunidades que también son importantísimas para la vida de una persona. Eso significa que este nivel de respuesta rápida que proporciona el estrés debe estar un poco más activo por si acaso, ¿vale? El problema es cuando nosotros todavía les estresamos más. Y eso sucede cuando tienen la sensación de demasiada carga de trabajo. Es algo, por ejemplo, que en los centros educativos hay que plantearse muy seriamente. Si un profesor ha puesto un trabajo para pasado mañana y otro pone otro para el viernes, no pongamos un tercer trabajo esa semana. Y si al final no se puede hacer, no se puede hacer. O lo hacemos en clase, o lo hacemos de otra manera, pero que no sientan una presión excesiva. Reto sí, exigencia moderada para que les estimule también, siempre con este apoyo de estoy realmente vigilando y hago explícito que estoy vigilando que no te sobrepase la situación. Y los padres exactamente igual. Si un día nos llega nuestra hija o nuestro hijo especialmente estresado a casa por cualquier cosa que le haya pasado, no pongamos más estrés a la situación. No empecemos a presionarle. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Qué no sé qué? Porque eso todavía incrementará más su estrés. Estemos solo presentes para cuando ella o él decidan contarnos alguna cosa. Y solo nos lo contarán si confían en nosotros. Lo que significa que nosotros debemos confiar en ellos. Es otro aspecto importantísimo. Es esta confianza mutua que nos debemos, que hay que empezarla a trabajar ya desde la primera infancia. No se desarrolla de repente en la adolescencia. Ya las niñas y niños deben confiar en sus padres, en sus madres, en sus progenitores. Deben poderles contar cosas y solo nos las contarán si usamos una crianza positiva. Si cuando nos cuentan una cosa que no nos gusta, y nos van a contar muchas los adolescentes de cosas que no nos van a gustar, si cada vez que nos cuentan una cosa que no nos gusta, no, esto jamás, pero tú qué te has pensado, Te cierras una puerta. dejarán de confiar en nosotros. Si les escuchas, anda, no me digas, ¿y tú qué piensas sobre esto? Es decir, le ayudo a reflexionar, ¿tú qué piensas? O si vemos que sucede algo, hagamos la pequeña trampa de sacar nosotros el tema, pero no directamente. Si yo le digo, oye, ¿tú qué piensas de esto? La respuesta de un adolescente típico sería, ¿y a ti qué te importa? Claro, ¿Vale? claro. ¿Sabes qué me ha contado un amigo o una amiga? Que un amigo de su hija o de su hijo le ha dicho que... Y entonces le cuento el tema que yo quiero sacar. Y yo no sé qué responderle porque yo ya no soy adolescente, yo ya soy adulto. Tú que estás en su misma edad, ¿tú qué piensas sobre esto? De forma que estoy externalizando una situación que yo percibo en mi hija o en mi hijo. De forma que puede hablar libremente porque no va con él, pero le estoy ayudando a reflexionar. Claro, todo eso es lo que permite ir madurando
la corteza prefrontal sin incrementar todavía más el estrés. Qué bueno. Sí, sí, Esto en sí. cuanto al estrés. Hay Eh, toda la sí, parte emocional. sí, 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 sí. Te quería, antes de que continúes, quería introducir que quizás hablamos de la adolescencia como una etapa que, como hemos olvidado la nuestra, nos da miedo enfrentarla y cuando hablamos de ella hablamos con una connotación negativa y con frases como ya está en la del pavo, están en una etapa difícil, ya sabes, es un adolescente y quizás tendríamos que tener una visión mucho más positiva de la adolescencia, puesto que es esa etapa, ahora que nos vas a contar, ¿no? de que hay que dar apoyo emocional, pero que también es vital para su desarrollo y su acercamiento a la vida adulta, ¿no? Entonces es hablar quizás como está en una etapa importante, está en una etapa de cambio, está tomando decisiones. Entonces no es lo mismo decir está en la etapa del pavo o ya sabes, adolescente, que decir está en una etapa muy importante, ¿no? Cambia, ¿no? La forma en la que hablamos de la adolescencia. Cambia la forma en que se perciben a sí mismos. Si nosotros estamos diciendo, va, no digas más tonterías, ya se sabe que esto es la época, él percibe que lo que está diciendo nosotros pues no nos interesa para nada porque son tonterías. Si lo que decimos es, oye, esto es importante, o nos oye hablar entre los adultos, no, es que está tomando sus primeras decisiones importantes de la vida. Hay que respetárselas porque son las primeras. Eso lo que hace es empoderarles, de decir, anda, pues harán las mismas tonterías, pero su percepción será muy diferente. La percepción será, esto es importante aquí, me están valorando en positivo todo esto que yo estoy haciendo. Y aunque haya cosas que no les gusten, siguen confiando en mí. Eso es importantísimo. Seguir siempre confiando en ellos, aunque lo que hagan a veces pues no nos guste. ¿Vale? Claro, este apoyo emocional, en el fondo esto se resume en una palabra, es apoyo emocional. Es darles ese soporte que durante la adolescencia pues se vuelve mucho más frágil. Por eso la adolescencia es una época en que el cerebro es más fuerte, pero también es una época en que el cerebro es más frágil. Es más frágil por los cambios que están pasando en su interior. Hay básicamente tres zonas que experimentan grandísimos cambios. Una es la que se llama la amígdala, que es la que genera las emociones. La amígdala durante la adolescencia se vuelve hiperreactiva. Responden más rápidamente y con mucha más intensidad de forma emocional ante cualquier situación. Tiene una explicación biológica y es que además tiene que ser así. Es decir, no le demos una connotación peyorativa de está en la edad del pavo, tan pronto ríe como llora. Ya lo sabemos que tan pronto ríen como lloran, pero es que es así. Es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque las emociones son patrones de reacción rápidas, impulsivos, que nos permiten protegernos cuando hace falta protegernos o aprovechar las oportunidades cuando hay una oportunidad, porque si empezamos a pensar, las amenazas nos afectarán y las oportunidades pasarán de largo. Como decía antes, ellos se están enfrentando a situaciones de adulto sin ninguna experiencia de lo que significa ser adultos. Así que deben tener las emociones a flor de piel como sistema de autoprotección. Tiene que ser así, ¿vale? Es así y tiene que ser así. Esta es una zona. La segunda zona es la corteza prefrontal, que es la que más cambios experimenta. Está perdiendo conexiones neuronales, conexiones entre las neuronas, son las conexiones que permitían, que sustentaban los comportamientos infantiles. Estos cambios, estas conexiones deben irse perdiendo porque debe dejar de comportarse como una niña o como un niño y debe adquirir las conexiones propias de la juventud y edad adulta. Y las adquiere por ensayo y error. Ensayo, error, muchos errores, de vez en cuando algún acierto. Bueno, son todos los ensayos que hacen los adolescentes, ¿vale? Estos cambios tan profundos de la corteza prefrontal hacen que pierda eficiencia de funcionamiento. No es que no puedan reflexionar, claro que pueden, pero les cuesta más. No es que Se no puedan, cansan, se claro, les agotan. cansa, se agotan mucho antes porque les cansa, porque consumen mucha más energía cuando reflexionan, cuando planifican.
y también les cuesta más gestionar sus emociones, que eso también está en la corteza prefrontal. Ya tenemos dos elementos, emociones a tope, eficiencia de funcionamiento, de reflexión y gestión emocional, algo disminuida. Tercera zona, es lo que se llama el estriado. Es la zona que nos proporciona las sensaciones de recompensa, placer, bienestar, que nos permite anticipar futuras recompensas. Bueno, durante la adolescencia descubren que hay actividades, actitudes de joven y de adulto que les activa el estriado y les da sensaciones de bienestar, pero no saben cuáles son, porque jamás han sido adultos. Así que tienen que ensayar, tienen que probar, y su cerebro les impulsa a buscar novedades, a experimentar de forma diferente con su entorno y a romper límites. Tienen que romper los límites de infancia para poder asimilar y generar sus propios límites como jóvenes y adultos. Claro, ahora tenemos los tres elementos. Muchas ganas de buscar novedades y de romper límites para explorar, no es para molestar. A veces nos molesta que lo hagan, pero no lo hacen para molestar, lo hacen porque su cerebro les lleva a hacerlo. Ganas de experimentar, buscar novedades y romper límites. Hiperreactividad emocional y menos eficiencia gestionando todo este proceso. Este es el cerebro de un adolescente. Esto explica los comportamientos de los adolescentes. Y aquí es donde el apoyo... Aquí hay dos o tres aspectos claves, ¿eh? Uno es el apoyo emocional. ¿Por qué? Bueno, porque tienen las emociones subiendo y bajando, deben ver en su entorno un cierto equilibrio donde apoyarse cuando les haga falta. Apoyo emocional. Otro es estímulo, porque estas ganas de buscar novedades, si les faltan los estímulos, se pueden perder. Y de hecho, se pierden muchísimos adolescentes en el sistema educativo, por ejemplo, por falta de estímulo. No significa sobreestimularles de ninguna manera, porque la sobreestimulación lleva al estrés, sino generar un ambiente donde puedan encontrarse a sí mismos, generarse las grandes preguntas de la vida, donde puedan buscar sus propias motivaciones para mantener viva esta llama que nos hace a todos avanzar. Apoyo emocional, estímulo y ejemplo. Porque aunque no lo parezca, ellos nos están imitando, están observando. No nos imitan directamente, pero después saldrán poco a poco todo aquello que hayan visto en nosotros. Si yo llego a casa maldiciendo a mi jefe de la oficina porque me ha puesto más trabajo y entonces yo le exijo que él sí trabaje mucho en casa porque tiene que sacar buenas notas, eso es un contrasentido. El que está aprendiendo de lo que ve en mí. Si yo le estoy diciendo que no esté todo el rato chateando con el móvil y a mí me ve que cuando estamos cenando en casa juntos, yo tengo el móvil al lado y voy respondiendo a todos los tweets o WhatsApps de mis amigos que le estoy comunicando. Que es más importante lo que sale de la tecnología digital que no la relación familiar y personal cara a cara. Tener presente que nuestro ejemplo va a ser crucial para su desarrollo. Quizás, David, con todo esto que nos cuentas, podríamos hacer la reflexión de que a veces nos equivocamos en la interpretación que le damos a un comportamiento. Podemos interpretar que nos están faltando el respeto, cuando en realidad lo que tengo delante es una falta de gestión emocional por todo lo que nos has contado, ¿no? Esa dificultad para regularse porque tiene la amígdala activada, hiper, ¿no?, sensible, esa falta de prefrontal, que además yo lo que te he leído en el libro, ¿no?, pues tú hablas de la corteza prefrontal que cambia durante la etapa adolescente y se recablea, ¿no? Y dices, es una torre de control como de un aeropuerto, ¿no?, que monitoriza un poco y controla todos los procesos que se reproducen en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos delante? Pues una amígdala muy activada, tenemos delante una dificultad para expresarse y regularse emocionalmente por ese prefrontal inmaduro, ¿no? Entonces, claro, yo ¿qué apoyo le voy a dar si estoy interpretando que me está faltando el respeto y yo también me siento amenazada? Entonces reacciono aún con más agresividad, ¿no? Que ese es el problema que a veces hay, ¿no?, entre padres e hijos, ¿no?, que no entendemos que detrás de ese comportamiento realmente hay una falta de autorregulación. Sí, eso es algo que tenemos que asumir. Nos va a molestar igual cuando nos hablen mal, ya lo sé, y seguiremos pensando que nos están faltando al respeto, pero debemos reinterpretarlo y decir, es que en este momento
esa es la respuesta que su cerebro le estaba dando. No es que haya dejado de valorarme, de quererme, de apreciarme, no, no, no. Es que tiene que experimentar, tiene que encontrarse a sí mismo y eso implica pues esta hiperactividad emocional. Pensemos también que en la adolescencia es cuando descubren su propia intimidad. Durante la infancia la intimidad es un término muy relativo. La intimidad es la familia. La adolescencia descubren que ellos pueden empezar a gestionar su propio cerebro y eso lo exportan a su entorno. Es eso que sucede muchas veces, que entramos en su habitación sin llamar a la puerta y nos echan de malas maneras. ¿Por qué? Porque es una intromisión a su intimidad. A lo mejor no hacían nada malo, estaban incluso a lo mejor estudiando, pero es igual, es su intimidad. Igual que nadie, no nos gusta que nadie nos examine nuestro cerebro, que estamos pensando, pues ellos esto lo exportan a su entorno y debemos ser muy respetuosos. Cuando entramos en su habitación siempre es llamar a la puerta. Oye, y decir de fuera, oye, vengo para preguntarte, y si ves que no te dice, ahora no, mamá, ahora no, papá, abrir lentamente la puerta, bueno, como nos gustaría a nosotros. Yo cuando ahora estoy en mi despacho de la facultad, tengo la puerta cerrada, si alguien entra de golpe yo me asustaré. Claro. ¿Qué hacemos los adultos? Llamar a la puerta del despacho donde vamos a entrar y si nadie nos dice nada, sacar la cabeza, ¿te va bien ahora que hablemos de...? Pues hay que Sí. respetarles exactamente en la misma medida. Y lo mismo si les abordamos a preguntas. Si les empezamos a abordar a preguntas, verán que su intimidad está siendo violada por nuestras preguntas. Qué Es bueno, sí, mejor sí. estar cerca. Por eso antes decía, pues cuando estamos cenando en familia, porque al menos una comida juntos al día deberíamos hacer. Si es más, mejor, claro, pero como mínimo una. ¿Por qué? Bueno, primero como ejemplo. A ver, ¿a qué adolescente o a qué niña y niño les gustan comer acelgas? Hay muy pocos que les gusten las acelgas. ¿Cómo aprenden a comerlas? Porque ven que los padres comemos acelgas, al menos de vez en cuando, ¿vale? Es un momento de conversación distendida, porque estamos más concentrados en lo que comemos, así que podemos hablar del tiempo, de cualquier anécdota. ¿Sabes qué me ha pasado hoy por la calle? Es un momento de generar vínculo, de generar confianza. Y eso hace que muchas veces, al terminar la comida, que es cuando hemos afianzado la confianza que nos debemos tener, entonces a lo mejor te cuentan algo. Bueno, pues en ese momento hay que estar ahí escuchando, no juzgando, porque si Sí. juzgas entras en su intimidad, sino escuchando y generando nuevas preguntas para que él o ella se siga generando buenas respuestas e ir avanzando lentamente. La adolescencia es larga, son varios años. No hay que solucionarlo todo el primer día. Qué bueno. Sí, David, por ir un poco terminando y a lo mejor acercarnos a una realidad que estamos viviendo, ¿no? Con respecto a todo tipo de consumo que se ve que no sé si se consume antes que antes o se sabe que o ahora es más fácil consumir, pero es verdad que sabemos de niños y niñas de 12 años entrando en la preadolescencia, incluso que ya están iniciándose en el consumo de sustancias, de alcohol, por esa curiosidad de la que tú hablas. Lo que pasa es que, claro, esa curiosidad también les pone en una situación de riesgo y entonces los adultos tenemos que estar ahí entendiendo, comprendiendo, pero protegiendo y no es nada fácil, ¿no? Incluso con todo el consumo pornográfico que es tan fácil con un clic entrar, ¿no? Entonces, como cerebros muy en desarrollo que al mismo tiempo o sea, son más vulnerables, están expuestos a consumos que les puede dañar a una edad muy temprana. Entonces, aquí también los padres les damos un celular, un móvil, pero luego les tenemos que poner límites, ¿no? Se lo damos todo y luego queremos que no lo consuman, ¿no? Aquí, ¿qué nos puedes aportar? Mira, aquí hay dos aspectos para mí que son clave. El primero es el ejemplo que les damos nosotros. ¿Qué ejemplo les damos? A ver, ya sé, lo que voy a decir ahora puede resultar polémico, lo sé, pero si han visto en la familia, en casa, los adultos con nosotros, con nuestros amigos, que para hacer una celebración necesitamos obligatoriamente tener alcohol en la mesa y que a lo mejor bebemos, bueno, yo soy abstemio, pero lo veo en mi entorno, alguien bebe un poco más de la cuenta,
qué les estamos transmitiendo. Que para divertirse el alcohol es necesario. Claro, Y que beber un poquito más de la cuenta no pasa nada, estamos divirtiéndonos. claro. Y el alcohol es la puerta después a muchas otras sustancias tóxicas. Suele ser la primera que se consume. Otra cosa es beber el dedito de vino con la comida, ¿vale? Que de forma explícita es, a ver, esto no pasa nada y no hace daño, ¿no? Pero, ¿vale? Es este ejemplo que les estamos dando. Lo mismo yo que sé con el consumo de pornografía. ¿Cómo han visto que son las relaciones en casa? Por supuesto, supongo que no habrán visto pornografía en casa con nosotros, pero, claro, ¿cómo ven que es la relación de sus progenitores? ¿Es una relación respetuosa? ¿Es una relación de apoyo mutuo? Es una relación amorosa. Sea primera pareja, sea segunda pareja, sea sin pareja, da igual. ¿Cómo es la relación? El término familia es amplísimo actualmente. Bueno, ¿cómo es la relación en general? Si es respetuosa, en el momento en que ellos empiezan a ver, porque tarde o temprano lo van a ver, a lo mejor ahí ese respeto no existe. Y eso choca con lo que ellos están viendo. Y el ejemplo que le estamos dando, pues ya les lleva o a consumir menos o a no hacer caso de lo que están viendo. ¿Vale? Este es un aspecto importantísimo. Y otro es, bueno, empiezan a consumir porque buscan novedades. Pues démosles nosotros novedades. Generemos un espacio donde se sientan recompensados por aquello que hacen, donde se sientan estimulados, donde se sientan motivados. Si nosotros les ayudamos a que su estriado, centro de recompensa, placer y bienestar, esté activo con otras cosas, haciendo deporte, jugando con sus compañeros, yendo a pasear, y lo que sea, da igual. Si conseguimos que su estriado se mantenga más o menos activo, será mucho más difícil que se inicien en el consumo de estas sustancias. Todas estas sustancias tóxicas activan el estriado y por eso son tan adictivas. Si ya está activo, pues será más difícil que necesiten consumirlas justamente para que se les active. Qué bueno. Sí, es un punto importante porque también te leía un ejemplo que dices, bueno, pues en la etapa adolescente le dan muchísima importancia a la socialización, al grupo de iguales. Podemos utilizar esta característica de la etapa adolescente para hacer trabajo en grupo y que haya más motivación porque el hecho de trabajar en grupo les permite socializar y aprender juntos. Entonces, muchas veces entender cómo es el cerebro adolescente, qué características tiene, nos permite adaptar la metodología de aula o pues el tipo de crianza que se está llevando a cabo en el hogar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las características del cerebro, podemos ir ajustando o, bueno, haciendo cambios que les ayude pues, a estar más motivados, ¿no? A estar más, no sé, a sentirse mejor incluso con nosotros, ¿no? Que hablar con nosotros sea una experiencia agradable, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, sí. Y tiene que ser también agradable para nosotros, Sí. porque esta sensación de bienestar se contagia con muchísima facilidad. Si cuando mi hija o mi hijo viene a hablarme de algo, aunque no me guste, yo me lo estoy pasando bien, porque estoy disfrutando de ver cómo se hace mayor, cómo crece, cómo deja atrás la infancia y empieza a independizarse. Y eso puede, bueno, yo creo que es muy satisfactorio para unos progenitores ver que sus hijos empiezan a volar solos. Si yo estoy a gusto con él o con ella hablando, aunque lo que me diga no termine de gustarme, él se sentirá a gusto o ellas se sentirán a gusto hablando con nosotros. Y eso es un círculo vicioso. Nos buscarán para hablar, querrán estar cerca nuestro. Y eso se nota a veces yo con amigos o yo mismo. Yo tengo 2 hijos ya postadolescentes, ¿no? Ahora, pero todavía a veces estoy en casa mirando la televisión y vienen y se sientan a mi lado. ¿Qué estás viendo, papá? Y se ponen a hablar conmigo con sus 20 y tantos años, ¿no? Claro, eso es un placer brutal, pero es un placer brutal porque ya lo era cuando tenían 15, 16 años y nos sentábamos también juntos a hacer alguna actividad, a ver algo. Por ejemplo, otro momento importantísimo para trabajar este vínculo de familia es en el coche. En el coche. Claro, es un espacio cerrado donde nadie puede huir, ¿vale? Si cada uno está con su móvil viendo su serie o lo que sea, estamos perdiendo una oportunidad de oro. Si ya desde niñas y niños les acostumbramos que en el coche se habla, se comenta lo que se ve, se juega, se escuchan cuentos cuando son niñas y niños o canciones infantiles,
cuando después son adolescentes y seguimos yendo a veces juntos en el coche, pues se siguen manteniendo estas conversaciones que después se exportan a casa. Es encontrar siempre existe el momento en donde podemos, y para mí es importantísimo generar este vínculo padres e hijos, mantenerlo. De hecho ya se genera con el nacimiento, ¿no? O antes incluso, ¿no? Pero es mantenerlo, que no se rompa, que no se pierda, para poder estar un poquito más al caso de lo que les sucede durante la adolescencia y que ellos sepan que pueden recurrir a nosotros siempre que les haga falta, por dura que a veces pueda ser la situación, sabiendo que no van a encontrar un rechazo, sino un apoyo. Exactamente. David, bueno, vuelvo a reiterar un poco mi felicitación, mi enhorabuena por este gran libro, El cerebro del adolescente. De verdad que es de lo mejor que he leído en esta etapa. Muy sencillo, muy fácil de entender y al mismo tiempo muy complejo. Pero ese es el arte, ¿no? de escribir para la gente de a pie, ¿no? La gente que estamos conviviendo con infancia y con adolescentes o que trabajamos con ellos directamente, ¿no? Agradecer tu trabajo, tu forma de ser es estupenda, tu facilidad para explicar las cosas y pues también el deseo de contribuir, ¿no? A la difusión de todos estos temas tan científicos, agradecer tu tiempo y todo lo que has sumado a este libro con esta entrevista. Estoy convencida de que quien te esté escuchando y quien te esté leyendo estarás contribuyendo a la crianza de su familia. Así que por este lado, muchísimas gracias. Y si quieres despedirte con algún mensaje final o alguna frase para ponerle el lacito a esta entrevista, pues tienes la oportunidad. Pues bueno, primero decir que ha sido un placer para mí también hacer esta entrevista, hablar contigo y que nos estéis escuchando, nos escuchéis en el futuro. ¿Qué frase diría? Disfrutemos de la adolescencia de nuestros hijos. Es una etapa única, irrepetible, necesaria e inevitable, larga, así que disfrutémosla. Todos saldremos ganando. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias y lo dicho, fantástico libro, muy recomendable y todo lo que tú nos vayas aportando te seguiremos escuchando y bueno, y quien tenga la oportunidad de ser alumno tuyo en la universidad, pues tendrá el privilegio de poder aprender contigo más de cerca, pero bueno, los demás te estaremos escuchando y leyendo y también estaremos aprendiendo de todo lo que tú sabes e investigas. Así que muchísimas gracias y hasta otra. Hasta otra.